estamos hoy, estamos muy felices porque estamos inaugurando una nueva columna y en este caso será de tecnología, que es algo que queremos abordar desde lo global, pero también bajarlo a tierra para que pueda llegar a ser útil en el día a día. Para eso es que recibimos a Danilo Espino, a quien le damos la bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿cómo están, chicas? Gracias por participar de este programa. La verdad que teníamos muchos intereses en hablar en estos momentos de explosión de la IA, sin duda, de tantos temores que hay y bueno, de todo este mundo que de alguna manera nos sobrepasa, ¿no? Con tanta vertiginosidad. Así que bueno, hablábamos en la consigna, no usar la misma contraseña y Sí. bueno, nuestros televidentes la verdad que vienen bastante mal en esto porque nos han dicho que todos son de mi pasa es que grupo. Y no te saques las culpas, ¿no? Porque vos ya también te confesaste, ¿no? Yo así me entregué No, desde el principio. yo dije que usaba la misma, pero que busqué al menos que sea un número muy difícil de Claro, que no sea tu fecha de vincular algo. a mi vida. Igualmente no es una muy buena práctica. Ya sé. Bueno, A ver, algo es Danilo, algo. A ver. ¿por dónde empiezan los retos? A ver. Bueno, para empezar por ese lado, ¿no? De que no creamos que todas las contraseñas que usamos nosotros son o más seguras o menos seguras por el lugar que lo usamos. Porque nosotros, a ver, cuando nosotros estamos usando una contraseña, no necesariamente tiene que ser para que termine sirviendo para entrar a un determinado lugar, sino que uno puede terminar haciendo, por ejemplo, ingeniería social a partir de la información que uno comparte en las redes sociales y termina, bueno, tengo una contraseña que es así, otra que es asá, tengo un dato personal que vos compartiste, cómo se llama tu hija, cómo se llama el perro, cuándo naciste, etcétera, etcétera, etcétera. Empezás a vincular, haces un diccionario, entraste a todos lados. O si tenés una sola contraseña, por ejemplo, entras al correo, en el correo accedes al banco, pedís la contraseña, que te restablezcan la contraseña del banco, vos perdés acceso al banco y empieza un destrozo. ¿Y cómo sería lo ideal, no? Porque también es cierto que a veces es muy difícil acordarse de diferentes contraseñas, encima que no estén asociadas a números personales. Bueno, es un desafío que yo tengo una metodología que es usar un vault para guardar las contraseñas, que sean todas diferentes, difíciles, que tengan ciertas características, pero sé que no es lo más sencillo para el público de a pie. Entonces, también lo he hablado con mis seres queridos, que son los que no están metidos en este mundillo y que son los que uso de test. Exactamente. Entonces, lo que he tratado de ver cuál era la mejor solución y la mejor alternativa es tratar de usar la menor cantidad de servicios, por ejemplo, usar Facebook, Google, Twitter, y a través de esos 3 servicios usarlo como servicio de autenticación para otras aplicaciones. Por ejemplo, habrán visto que en algunos lugares les dicen loguearse con Google. Sí. Bueno, usan la contraseña de Google para loguearse a Google y después, ya estando logueados en Google, usan esa autenticación para otros servicios. De esa manera pueden ahorrar la cantidad de contraseñas. Bien. No es Pero no en es definitiva solamente... también si se sabe una, se sabe todo, porque está asociada a muchas cosas. Bueno, ahí es donde viene la segunda parte, que es tratar de proteger ese servicio. Que ahí es donde viene, por ejemplo, el uso del doble factor de autenticación, que es lo que siempre tratamos de recomendar de usar. El doble factor de autenticación es cuando que uno pueda loguearse a un determinado servicio y después de loguearse, ese servicio les pida una clave que le llega por SMS, por alguna aplicación. Lo que se está utilizando mucho, tanto en empresas, los bancos, muchos estos sistemas de autenticación y también el pedido bastante constante de cambio de contraseña por parte de algunos servicios de los que usamos, ¿no? Exacto, sí. Rotar las contraseñas cada 6 meses como mínimo, creo que es el consejo que uno podría llegar a dar siempre, sí. Eso es lo más habitual. Y te agrego otra cosa, ¿hay más riesgo en esa rotación, volver a las primeras que uno usaba? ¿Siempre deberían ser una diferente? A Sí, mí me ha sin duda. pasado de ir renovando, pero volver al inicio y repetir todo lo mismo. Soy el peor ejemplo, me pongo como peor ejemplo para que podamos hablar sinceramente de esto, pero siempre conviene no volver a las contraseñas ya utilizadas previamente. Claro, es que
que eso es casi que lo mismo que no cambiar la contraseña. Usar contraseñas que sean lo más largas posibles, de 16 o más caracteres, que tengan al menos un carácter especial, un número, una mayúscula, una minúscula, esos son los típicos consejos que uno hace, pero cuanto más largas las contraseñas mejor, porque, a ver, antes decíamos que las contraseñas de 8 caracteres eran las más seguras, y con eso estábamos bien, pero el tema es que nosotros, la informática, los procesadores, toda la capacidad de procesamiento de las computadoras ha avanzado tanto que cuanto mayor tiempo, más fácil y más rápido uno puede llegar a conseguir una contraseña. Ni que hablar cuando se popularice el uso de la criptografía cuántica, que ahí ya cualquier contraseña va a ser hackeable en nada. ¿Y a cuánto estamos de eso? A nada. Nos pregunta nuestra productora qué pasa con las contraseñas que te genera Apple, por ejemplo. En realidad son contraseñas que por lo general siguen ciertos estándares de seguridad, Sí. Entonces podría llegar a usarlas, pero insisto, a veces usar contraseñas largas que sean de frases, yo qué sé, palabras así sueltas, que tengan mayúsculas, minúsculas, que sean combinaciones y que al recordarlas sea más fácil, pero que cumplan que sean 32, 45, 50 caracteres, pero que sean palabras así, capaz que inclusive es más fácil, es más seguro, aunque parezca, aunque no lo parezca, pero y es más fácil de recordarlas, ¿no? Me gustaría hablar de phishing. Primero, explicar, ¿Qué es? bajar Sí. la tierra, qué significa este término y cómo identificar cuando estamos llegando a ser víctimas de phishing. Bueno, el phishing es la suplantación de identidad, es decir, para ponerlo en un ejemplo claro, que seguramente a muchos les habrán pasado, recibir un correo electrónico de alguien haciéndose pasar por una institución financiera, una institución de salud, que son los dos vectores de ataque más tradicionales, y solicitan información en nombre de ellos, ¿no? Léase número de cédula, teléfono, nombre completo, contraseñas a veces, esos son los casos más tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Siempre tratar de ver cuál es el remitente de los mensajes, ya sea de WhatsApp, ya sea de SMS, ya sea de correo. Si es de correo, revisar que la dirección de correo de donde provienen esos mensajes sean @ la institución de la cual dicen provenir. Si son mensajes de WhatsApp, verificar que los números de WhatsApp son verificados, es decir, así que tienen ese tic azul en el número de contacto. En los SMS que sean números conocidos, por lo general los bancos siempre tienen un número que es conocido y está popularizado en las diferentes redes, es decir, ese tipo de cuidados son los tradicionales, ¿no? Está lo de la suplantación de identidad de una institución como para poder abordar a los usuarios desde esa institución de forma falsa, pero también está la suplantación de identidad de cuentas enteras, de gente conocida que de repente le abren una cuenta otra persona y se hace pasar por ella. ¿Cómo se puede prevenir este tipo de cosas o qué hacer en el momento de detectar que hay una cuenta con mi nombre que está haciendo cosas que no soy yo? Bueno, Y a veces hasta con tu foto, me animaría Bueno, a decir, y qué tremendo, te inventan ¿no? peleas, Sí, de sí, todo sí. te pasa. bueno, y ahora que ustedes lo mencionaban al arranque, con el uso de la inteligencia artificial se ha usado mucho, no solamente el que se hacen pasar por uno, sino que aparece uno hablando y mandando un mensaje, moviéndose, hablando de la misma forma que uno lo hablaría. Hace poquito tuve otra invitación y creo que el mejor consejo que uno puede dar, y creo que es de vida, ni siquiera es técnico, el primer paso no es verificar determinadas cosas. El primer paso es desconfiar, siempre, de lo que sea. De cualquier mensaje, de cualquier comunicación. Si uno tiene la posibilidad de contactarse con el originador de ese mensaje para confirmar que efectivamente ese mensaje viene de esa persona, mejor. Pero el primer paso es desconfiar. Y después, ver detalles, por ejemplo, los mensajes generados con inteligencia artificial a veces son
ver si es muy natural el movimiento de la cara, si se escucha muy natural Todavía cómo se la habla. IA tiene algún grado de imperfección, que sabemos que en muy poco tiempo ya no lo va a tener y va a ser aún más difícil, también hay que decirlo, ¿no? Esto avanza muy rápido. A ver, en los últimos 5 años, obviamente que la inteligencia artificial se ha perfeccionado. Yo creo que siempre va a haber un grado de imperfección. No vamos a llegar a la naturalidad 100%. Siempre van a haber detalles, ya sea... Pero para un ojo educado, en un punto, ¿no? Bueno, sí, por eso decía que el primer paso es desconfiar siempre. ¿Y cómo hacemos para afinar esto, lo que digo, el ojo? Afinar el ojo, mirar y decir, no, esto es sí, esto seguramente sea falso. Digo, uno tiene que ver también las marcas de agua, si coinciden los logos. Hay un montón de cuestiones a considerar para protegernos antes de avanzar frente a este tipo de mensajes. Ni ¿no? que hablar, y a veces... insisto, son cuestiones que no son tan técnicas y sí más del contenido del mensaje. Si una propuesta es demasiado tentadora, demasiado beneficiosa, por lo general no es real, ¿no? No voy a Hay hasta poner dichos populares, ¿no? Perdón, conviene bloquear, pienso, cuando te mandan algún mensaje medio complicado por WhatsApp o, no sé, por mail, ¿conviene bloquear o eliminar? Sí. Sí, lo mejor es eliminar, bloquear, e inclusive sobre todo en los mensajes de correo electrónico, lo mejor es directamente ni siquiera abrirlos, porque uno ya, a veces los mensajes de correo electrónico tienen inyectado cierto código que uno al abrir le llega una notificación al que envió el mensaje y ya dice, esta casilla de correo está viva, entonces ya le puedo seguir mandando una continuamente y en alguna va a pescar. Claro. Recién mencionaste eso que nos parece como de fuera de la Tierra, ¿no? Esto todo encriptado con la inteligencia artificial, cuando logren poner a funcionar todos estos algoritmos, no va a tener casi sentido todo esto de lo que estamos hablando. Siempre va a haber una capa de seguridad que nosotros podemos llegar a aplicar, ya sea desde contraseñas basadas en... A ver, cuando nosotros hablamos de cuestiones de seguridad, cómo proteger los activos digitales, siempre hablamos de cosas que se pueden saber, que se pueden tener o que se pueden ser. Por ejemplo, una contraseña es la cosa que se puede saber, que se puede tener, por ejemplo, puede ser un token para acceder a un determinado lugar, una llave, que se puede ser, por ejemplo, puede ser la lectura de iris, la lectura del dedo, etc. Yo creo que a veces lo que vamos a terminar teniendo para proteger nuestros activos digitales son más capas de seguridad, es decir, no va a bastar solamente con una contraseña. Una contraseña, la huella digital, el token, ir agregándole capas. Es como en la casa de uno va poniendo cada vez más trabas, más reja, alarma. Durante el primer programa recibimos a la vicepresidenta Carolina Cose y hablábamos de la ciberseguridad, que según ella, que es una mujer también de ciencias, ingeniera, es una de las grandes cuestiones que debemos abordar como país y además nos hemos enfrentado a algunos ataques a instituciones estatales, así que también estaría bueno ahondar un poquito sobre qué implica todo esto, que a veces también nos resulta como lejano, pero qué implica que sea hackeado un sitio del Estado. Es una muy buena pregunta y es algo que me ha tenido bastante preocupado en las últimas semanas. Y ocupado, además. A ver, es algo preocupante porque no solamente es el problema del Estado, que ya de por sí la seguridad del Estado es complicada. Yo tengo una visión bastante pesimista de cómo es la situación del Estado. ¿De nuestro país o en general? De nuestro país. En materia de seguridad cibernética. Sí. Exacto, sí. Siento que hay una heterogeneidad a nivel de seguridad informática en los diferentes organismos. Cada uno prioriza de mayor o menor medida cómo maneja la ciberseguridad. Y hace que haya lugares donde se está muy poco protegido y otros lugares donde se está muy protegido. Y a veces también cuestiones burocráticas ayudan al hecho de que hayan problemas de seguridad. En el caso concreto de lo que pasó en estos últimos días con los hackeos a TuID, a HG y demás, los datos que se filtraron primero, los que se hicieron públicos
los que se hicieron públicos de estas personalidades, ya sea de Mordecki, de Graciela Bianchi, etcétera, de otras personas, esos datos en particular son irrelevantes. Lo que pasó es que dentro de esos datos que habían, de ese primer hackeo, había un archivo que lo que tenía era la llave para poder acceder no solamente a esos datos, sino a los datos de todo el Uruguay. ¿Sí? Claro, están. Y lo que se fue sabiendo a lo largo día tras día es que efectivamente ese hacker tuvo acceso y los bajó a todos los datos de todo el Uruguay. ¿Por qué esos datos al que está del otro lado le puede decir, no me interesa, mis datos, que los tenga mis datos, tenga los que sea, me es indiferente? Bueno, el tema es que no son solamente esos datos, sino que también tenía otros datos de otros hackeos, y esos datos se pueden interrelacionar y pueden dar un perfilado de una persona, y con ese perfilado uno puede tratar de justamente generar ese otro tipo de estafas. Por ejemplo, estafas dirigidas, por decir algo de todos los datos que se tenían en ese caso, ¿no? Una persona, de una persona se sabía el nombre, la cédula, el mail, el número de teléfono, se sabía cómo estaba integrado el núcleo familiar, en qué banco tenía cuenta esa persona. Entonces, con esa información yo puedo empezar a hacer un hackeo usando ingeniería social, diciendo, bueno, te voy a ofrecer un préstamo para que con toda tu familia te vayas al Caribe y vas a poder pagarlo dentro de 10 años. Lo único que necesito es que me pases tu nombre, tu contraseña y tu usuario del banco para confirmar que efectivamente sos vos. Tremendo. Claro. La verdad que es tremendo. Nos estamos quedando sin tiempo, Danilo. Obviamente que la idea es tenerte semanalmente aquí en el programa para que nos puedas contar, ahondar, aconsejar, en definitiva poder bajar a tierra todos estos temas y que la gente pueda también ir aplicando de manera bien simple alguno de tus consejos. Esa es la idea. Ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo semana a semana e incorporando cositas de a poco. Muchas gracias, Danilo, por haber estado con nosotras.